Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Venimos a declarar que tú eres el único Dios verdadero. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? ¿Quién midió los cielos con su palmo? ¿Quién juntó en sus dedos todo el polvo de la tierra? ¿Quién le ha aconsejado o enseñado? Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor. Él está sentado sobre el trono de la tierra, siempre contemplando y observando. El que a cada estrella llama por su nombre, el que con sus dedos me ha formado. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor. Eres todo para nosotros, Señor. En un profundo reconocimiento, hoy lo declaramos, Señor, con todo nuestro corazón. Puede cantárselo al Señor. Tú eres mi Dios.
mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo. Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy estaré compartiendo la palabra de Dios y será en el capítulo 4 y versículo 1 donde nos dice la palabra de Dios. Temamos pues no sea permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Este capítulo 4 podría muy bien titularse Entrando en el reposo, ya que el tema principal es el reposo, ya que se utiliza esta palabra 9 veces en los 16 versículos que tiene este capítulo 4, y 8 veces se traduce en la palabra griega como katapatusis, y una vez se traduce como sabatismo. La primera palabra denota una paz permanente o un estado de reposo, y la segunda palabra, sabatismo, significa que solamente, por cierto, se halla solamente aquí en el Nuevo Testamento, significa estado de sabat, de descanso. Pero vayamos a este versículo 1, la primera parte, donde comienza diciendo temamos. Lo primero que se puede notar es que es una exhortación, pero una exhortación no individual, sino colectiva, es decir, a todos los hebreos que iba dirigida esta epístola. El escritor de esta epístola a los hebreos quiere transmitirle a estos hermanos y hermanas en la fe el temor reverente hacia Dios. Por mi parte, hacer resaltar que los creyentes en Dios no deben de tenerle miedo ni mucho menos, pero sí que deben de tenerle un temor santo y reverente, es decir, no tomarse las cosas de Dios a la ligera, sino ser reverente con aquello que Dios nos da, con aquello de estar en su presencia. Imagínate si tuviese una audiencia con una persona célebre o con un príncipe o un rey de cualquier lugar, de cualquier nación de Europa o cualquier estado. Seguramente que entraríamos allí con reverencia, le estaríamos mirando y atento a lo que él dijera. Eso es reverencia a cuanto a un ser humano, un rey o un príncipe de aquí de la tierra. Pues imagínate al Dios creador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuánto más hemos de ser reverente y tener ese temor santo. Dice la segunda parte de este versículo 1. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Nótese aquí que el fallar al no alcanzar el cielo, dice la versión hispanoamericana, temamos pues que no sea que tal vez alguno de vosotros parezca haberse quedado atrás. Dejar la fe de Cristo por el judaísmo, como anteriormente estuve compartiendo en el capítulo 3, en los últimos versículos, sería el irse al judaísmo como incredulidad, ya que por este pecado se quedaron atrás los israelitas salidos de Egipto y no se les concedió el entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Este versículo enseña la importancia, verdad, de que, aunque el cielo se nos ofrece y que es un descanso, sí, porque allí vamos a descansar ya del acoso, de la opresión que el mundo ejerce sobre cada uno de nosotros aquí en la tierra. Vamos también a descansar de las tentaciones y vamos a descansar de muchas cosas que, sin embargo, aquí estamos sujetos a ellas. Pero esto no quiere decir que vamos a estar allí en el cielo de vacaciones. Seguramente que estaremos haciendo alguna cosa que nuestro Padre Eterno nos tenga reservada y preparada para cada uno de nosotros. De manera que el descanso que se nos promete a nosotros hoy, si le buscamos, pero puede haber cosas secretas y no secretas que impidan el alcanzar ese reposo deseado por todo el creyente. Me estoy refiriendo a aquellas cosas secretas y no secretas, es decir, aquello que se ve y que no se ve, aquellos pecados, pecadillos ocultos
y no ocultos que están ahí y impiden muchas veces que el corazón de muchas personas estén llenos de dudas y ande vagando. Por ejemplo, lo primero, vemos que un maestro bíblico o un profesor creyente que puede exponer muy bien la palabra, puede saberse la Biblia de arriba abajo, de adelante para atrás, de atrás para adelante, como tú quieras, de todas las formas. Y además de eso sabe hablar muy bien, sabe expresarse muy bien. Y cualquiera, a los ojos de cualquier persona, viéndolo exteriormente, dice, ¿qué persona más consagrada a Dios? Pero vemos que a lo mejor esa persona que es profesor o es maestro de la palabra de Dios, es decir, un teólogo que entiende correctamente la palabra de Dios, pues se puede dar el caso que nunca haya conocido nada de la verdadera piedad, ni se haya preocupado, por ejemplo, de recoger un papel que está en el suelo donde se reúne la iglesia. Eso lo deja para otros, no es para él. ¿Entendemos? En segundo lugar, pueden ser aquellas personas que están esperando para ser salvos, y pueden estar esperando por sus propias obras y están esperando a un mundo de descanso aquí en la tierra, haciéndose raíces aquí en la tierra, trabajando todo lo que pueden y asistiendo a la iglesia cuando les sobra tiempo, no cuando buscan tiempo de alguna manera y van con esfuerzo. Dios no le podemos dar aquello que nos sobra, a Dios hay que darle siempre aquello que nos cuesta, porque Dios nos dio a nosotros aquello que le costó. ¿Y qué fue lo que le costó? Dar a su Hijo unigénito en sacrificio vivo por nuestras rebeliones, por nuestros delitos y por nuestros pecados. Por tanto, hacerse raíz aquí en la tierra es un error, y también hacerse tesoro, es decir, tener una cuenta corriente en el banco. ¿De qué sirve eso? Si hoy en día el tener una cuenta corriente en el banco no sirve absolutamente de nada, ya que los bancos en cualquier momento pueden hacer lo que se llama el corralito y te quedas sin dinero. En tercer lugar, los que no prestan atención a la voz del Señor, solo de vez en cuando lo suelen hacer, pero ¿sabes una cosa? Puede suceder que sea demasiado tarde. Esperan llegar al cielo, pero no están dispuestos a dar su corazón a Dios. Ahora, por ejemplo, cosas de la vieja vida que son pecaminosas, hasta que la muerte les arrastre sin preparación, es decir, pueden tener un accidente, pueden tener una enfermedad, cualquier cosa, y ya no le das tiempo ni a pedirle perdón al Señor. Por tanto, hay que prestar atención a las cosas de Dios, es decir, a su palabra, su consejo y su dirección. En cuarto lugar, los que han sido despertados para ver su culpabilidad y también el peligro en el cual estaban, y que han sido casi cristianos, casi cristianas, pero que sin embargo no están aún todavía listos para entregar sus corazones a Cristo Jesús. Hechos capítulo 26 versículo 28 dice: Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Vemos aquí que casi por poco, estos tales eran Agripa, Félix y el joven gobernador. También en Marcos 10:21 dice: Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y darlo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, toma tu cruz. Nos sigue diciendo la palabra que este joven se fue apenado porque no estaba dispuesto en ese momento a seguir al Señor. Por eso, como he dicho antes, hay muchas personas que entienden lo que es el Evangelio, pero no están dispuestos a rendirse totalmente a la voluntad del soberano, de su Dios creador y hacedor. Y vemos que es así, son todos los que son casi, pero no están muy dispuestos a renunciar al mundo y dedicarse al Redentor, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque aún siguen amando las cosas del mundo. Por otro lado, las cosas del Evangelio, la palabra de Dios les atrae porque saben que es bueno, pero dentro de ello hay algo que los atrae hacia el mundo, hacia el pecado, hacia la carne, y es porque aún todavía no han entregado su corazón totalmente a Cristo Jesús. Quiero decirte, sin embargo, que hoy es tiempo para que le entregues totalmente y sin reservas tu corazón a tu Redentor y Salvador Jesucristo.
A todos ellos, la promesa de descanso se hace si aceptan la salvación, ya que se ofrece en el Evangelio. Sin embargo, vemos que todos ellos también acarician la esperanza de que ellos serán salvos. Pero la pregunta es, ¿cómo van a ser salvos si aún todavía no le han entregado totalmente todo al Señor? Y todos ellos están destinados por igual a ser decepcionados. Y lo serán en un día. Y no será porque Dios no le está hablando, no será porque Dios no le está una y otra vez exhortando a través de su palabra, a través de las predicaciones. Puede ser a través de la radio, puede ser a través de internet, de la iglesia, o quizá un hermano de la iglesia que te hable. El reino de Dios nunca van a entrar simpatizantes, sino personas que nacieron de nuevo, y personas que lo hacen y lo hacen con amor al Señor. Con qué fervor, por lo tanto, debemos esforzarnos para no dejar de alcanzar la gracia de Dios. Es algo que debería de hacernos reflexionar. A nosotros nos hace reflexionar ahora, pero sabes una cosa, el escritor de los Hebreos también quería que estas palabras hicieran reflexionar, a las cuales iba dirigida esta carta a los hebreos y también a nosotros en el día de hoy. Ya que si los hermanos hebreos cometen los mismos pecados que cometieron en el pasado, en el desierto, el pueblo de Israel, se quedarían atrás y no se concederá entrar en el reino de Dios como ellos tampoco entraron a la tierra prometida. Continúo ahora con Hebreos capítulo 4, pero el versículo 2, donde nos está diciendo la palabra de Dios. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no le aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El paralelo entre aquellos israelitas y el pueblo de Dios de esta nueva dispensación, es decir, a esos hebreos de aquella época, de la iglesia primitiva, pero a nosotros también en el día de hoy, es lo suficientemente impresionante como para que el desastre que cayeron sobre los primeros sirva de advertencia, tanto para los hebreos como para nosotros también, a los cuales Dios nos está hablando a través de su palabra. Los israelitas de aquellos días pasados habían recibido la proclamación de buenas nuevas para ellos, y lo podemos ver un poquito más adelante en este capítulo 4 y el versículo 6, donde dice: por lo tanto, puesto que falta que alguno entre en él, y aquellos a quienes primero se le anunció las buenas nuevas no entraron por causa de desobediencia. Nótese aquí que dice: a quienes primero se le anunció las buenas nuevas no entraron por causa de desobediencia. Pero el haber oído las buenas nuevas, es decir, el Evangelio, no trajo ningún beneficio duradero para ellos, ya que la palabra Evangelio significa buenas noticias, y ellos recibieron esas buenas noticias de parte de Dios, que si ellos eran obedientes, pues entrarían a la tierra prometida. Esa era la buena noticia. Recuerda que ellos estaban en esclavitud en Egipto, ellos no tenían nada, ellos eran, como se suele decir, un cero a la izquierda, ellos eran menospreciados, un animal quizá valía más que ellos, en aquel tiempo en Egipto, pero Dios los sacó allí, los redimió con poder y le iba a dar una tierra en la cual podían entrar, fluía leche y miel, de manera que no le aseguró la obtención de la meta por la cual se habían movilizado. ¿Por qué? Porque cuando escucharon las buenas nuevas, no se apropiaron de ella por la fe. Sí, la oyeron, pero es como algunas veces que estás tú escuchando, oír hablar a una persona o quizás te está hablando, pero no lo tomas en cuenta, lo dejas pasar, no te preocupas, no tomas la consideración, no valoras realmente lo que te está diciendo, el valor, el significado. Pues es esto precisamente lo que le estaba pasando. Las buenas nuevas que le habían sido tan resumidas en pasajes del Antiguo Testamento, tales como en Éxodo 19:3 al versículo 6, donde nos dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirá a la casa de Jacob, y anunciará a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y como os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto,
Vosotros seréis mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Nótese, como he dicho antes no valían absolutamente nada. No tenían ningún valor, eran esclavos. Pero Dios quería hacer una nación de sacerdotes y gente santa. Nótese el valor, el rango al cual Dios quería elevar a su pueblo. Es igual que nos pasa absolutamente con nosotros. Nosotros los cristianos en el día de hoy que tenemos a Cristo en nuestro corazón y hemos nacido de nuevo, ¿qué éramos antes? Pues éramos nada, absolutamente. Pero por la gracia de Dios y el Evangelio que le hemos creído, es que ahora somos hijos adoptivos en Cristo Jesús, como nos enseña la palabra de Dios. Y también nos dice Éxodo 23, versículo 20 al 23. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. Nótese, guárdate y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligeren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del herbeo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Le decían como el Dios de sus padres, que lo había liberado de Egipto, le está diciendo aquí el escritor, los traería sanos y salvos a la tierra prometida, y le daría posesión de ella, haciéndoles real sacerdocio y nación santa. Para él si obedecían su voz y guardaban su pacto. La razón por la cual este mensaje no le hizo a ellos el bien que debía de hacerle es que, a pesar de su serio compromiso, no obedecieron su voz ni guardaron el pacto, como sigue diciendo aquí, porque no se unieron por la fe con los que habían obedecido el mensaje, dice la versión popular de la Biblia. La consecuencia práctica resulta clara. Escuchar el Evangelio por sí mismo no es lo que trae la salvación final, sino apropiarse de él por la fe. Y si la fe es genuina, será una fe persistente. Muchas veces se pueden escuchar por ahí, en campañas evangelísticas, que levantaron su mano al Señor y aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Quizás, vamos a poner un número, 100 personas. Pero esas personas no es garantía de que todas perseveren hasta el final. El aceptar a Jesucristo es el primer paso. Luego, hay que perseverar. Una persona puede levantar la mano y aceptar a Jesucristo por emoción, o quizás porque lo hacen los demás, o quizás porque tiene una necesidad apremiante, y cuando esa necesidad es suplida, ya se olvida. Y todo ello lo sabemos. Por tanto, la salvación es para todos aquellos que persisten, que perseveran hasta el final. Continúa ahora con Hebreos capítulo 4, los versículos de 3 al 5, donde nos dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y el versículo 5 dice: y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. El versículo 1 dice que permanece la promesa de un reposo. El versículo 2 nos dice que esa promesa no ha sido dada tanto a nosotros, los cristianos, también como a los israelitas. Pero ahora en el versículo 3 dice que los que entran en este reposo de la vida eterna en los cielos son los creyentes. Esto es probado por la cita hallada en el Salmo 95, versículos 10 y 11, donde dice: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto,
juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Por qué si los incrédulos o desobedientes no se les permitió entrar, se entiende que se lo permitirá a los creyentes y obedientes? La promesa hecha para los creyentes, es decir, para los que creen por la fe. Este es el punto principal. Los hermanos hebreos andaban en el peligro de abandonar la fe de Cristo para irse de nuevo al judaísmo, como nos dice este capítulo 3 de Hebreo versículo 12, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Después de los 6 días de la obra de la fundación del cosmos, reposó Dios en el séptimo, versículo 4. No descanso de cansancio físico, sino reposo de su obra en el sentido de que cesó de ellas y contempló la belleza y la perfección de ella. Génesis 1:31 dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Y Génesis 2 y versículo 3 dice: Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Contempló con felicidad y satisfacción su obra creadora. A este reposo de felicidad invita Dios a su pueblo de todas las dispensaciones. En este reposo eterno de Dios, del cual eran tipo del reposo del séptimo día y la tierra de Canaán, entra el creyente. Es el reposo de Dios. Nótese que dice mi reposo. Es el verdadero reposo en el cielo para aquel que le es fiel. Por eso el Señor Jesús está diciendo en Apocalipsis: séme fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Este reposo de Dios, ofrecido al creyente y consistente en felicidad eterna, fue instituido desde la fundación del mundo, como acabamos de leer. Sobre este versículo del reposo que se encuentra aquí, en este capítulo 4 de Hebreo, existen varias interpretaciones de comentaristas muy renombrados, comentaristas bíblicos, pero uno de los que nos ofrece mayor confianza puede ser, por ejemplo, por F.F. Bruch. Él comenta con respecto a este versículo lo siguiente: y dice del reposo: es para aquellos que han aceptado por fe el mensaje salvador que está destinada a la entrada en el reposo de Dios. Ese reposo del cual se encuentra también en el Antiguo Testamento, en el Salmo 95, versículo 11. Dios se refiere como mi reposo. Pero, ¿en qué sentido Dios habla de mi reposo? ¿Significa simplemente el reposo que yo concedo? ¿O significa también el reposo que yo mismo disfruto? Esto hay que tenerlo en cuenta. Significa este último. El reposo que Dios promete a su pueblo es una parte de ese reposo que Él mismo está disfrutando. Así pues, nuestro escritor procede a extraer el significado que subyace a la referencia al reposo del Dios, como he dicho en el Salmo 95, versículo 11, relacionado con Génesis capítulo 2, versículo 2 y los siguientes versículos, donde se dice que reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, de lo que había hecho en los 6 días anteriores. La Septuaginta utiliza la palabra griega para el reposo o cesación de la obra creativa de Dios en el día sábado, como nos dice en Génesis 2:2 y Éxodo 20:11, como para el reposo de Dios también que nos habla en el Salmo 95 y versículo 11. En el primer caso, el verbo katapauo, en el segundo es el sustantivo katapatuosis. Aunque las palabras hebreas son diferentes, en el primer caso el verbo sabbat, que explica el sentido de sabbat, sábado, en el segundo es el sustantivo menut-i. ¿No fue porque el reposo de Dios aún no estuviera disponible para ellos, que la generación de los israelitas del desierto no consiguió entrar en él?
ese reposo ya estaba preparado de antemano. Había estado disponible, como he dicho, desde la obra de la creación había sido ya finalizado. Cuando leemos que Dios reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, como dice Génesis 2:2, debemos entender que fue entonces que Él comenzó a reposar. El hecho de que nunca se dice que Él haya contemplado su descanso y reasumido su obra de creación implica que su reposo aún continúa y puede ser compartido por aquellos que responden a sus propuestas con fe y con obediencia a Él. Dice el versículo 4 de este capítulo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Los lectores de esta epístola estaban familiarizados con las escrituras del Antiguo Testamento y no era necesario dar cita de ellos. Todo lo contrario de lo que pasa en el día de hoy, que parece increíble que hermanos y hermanas en la fe lleven años y aún todavía se le tengan que enseñar los rudimentos de la fe, como nos dice también aquí en Hebreos. Deberían ser ya maestros, pero sin embargo aún todavía se le tiene que estar dando la leche espiritual. Se hace referencia a Génesis 2:2 y repartida también en Éxodo 20:11 y Éxodo 31:17. El argumento del autor en el versículo 5 al emplear aquí lo que se encuentra en el Salmo 95 y todo el Salmo, escrito quizás por David unos 500 años después de la posesión de la tierra de Canaán, prueba que no se refiere Dios aquí a David, el reposo de la tierra de Canaán, sino a unos todavía futuros. Además, no puede haber sido el reposo del séptimo día, cosa que ya tenían los judíos para guardar y observar. Tanto el reposo del séptimo día como la posesión de Canaán son tipo o figura de reposo eterno con Dios en los cielos. Continúa ahora con este versículo 6 del capítulo 4 de Hebreos, donde nos dice la palabra de Dios: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Dios proveyó un reposo, pero debido a su incredulidad, como nos dicen los capítulos 3:11 y versículos 12 al 18, los del Éxodo no entraron a ese reposo. Pero Dios no planea cosas a la ligera, ni provee en vano. Se sigue, pues, que queda un reposo para los israelitas verdaderos, es decir, para aquellos que andan por fe. Son el caso que vemos aquí en el Antiguo Testamento, como lo hicieron Josué y Caleb, que ellos tenían fe para creer a Dios, y no solamente para creerle, sino también para hacer su santa y divina voluntad. Tiene que haber un reposo de Dios, en reserva, es decir, previsto de antemano. La conclusión y el argumento que se presenta en el versículo 9, donde dice: queda un reposo para el pueblo de Dios. Sigue, de hecho, de que Dios proveyó un reposo, y aunque los incrédulos no entraron en él, otros seguramente entrarán. Estos otros, de los cuales nos habla la palabra de Dios, son aquellos los que creen por la fe en el Hijo de Dios, es decir, en Jesucristo. Y ahora el versículo 7 de Hebreos capítulo 4 sigue diciendo otra vez: determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice aquí la palabra, la primera parte, dice aquí la palabra por medio de David, dice este versículo 7. Puede significar simplemente que el salterio, es decir, el salmo, sea que él haya pensado en David como el compositor de este Salmo 95 en particular o no, carece de importancia para su argumentación de la palabra de este salmo. Implica que la entrada en el reposo de Dios
todavía está abierta, después de tanto tiempo, después de la época del Éxodo y la peregrinación en el desierto. Sea que el salmo haya sido compuesto o no por David, el punto de importancia principal es que Dios fue quien habló y lo hizo por medio de David. Y lo podemos ver en el capítulo 3 de esta misma epístola de los Hebreos, versículo 7. Y su palabra dirigiéndose al corazón y a la conciencia de los oyentes, de los que eran cristianos, con la misma importancia y convencimiento que la caracterizaron cuando fue hablada por primera vez. En otras palabras, la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. La palabra de Dios puede hacer que cualquier persona, al escucharla, le produzca fe, que conmueva todo su ser. A fuerza de repetición, nuestro escritor trata de hacer entender a sus lectores el hecho de que la advertencia divina es aplicable a ellos, como lo fue también en los días de Moisés o de David. Si tratan ligeramente el mensaje de salvación, es decir, si tientan a Dios, tratando de ver hasta dónde presionar su paciencia, también ellos perderán su reposo. Por lo tanto, la apelación urgente para ellos, lo mismo que para los contemporáneos del salmista, dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Permanece con la misma vitalidad esta exhortación en los días de hoy que cuando fue dicha por primera vez. Voy concluyendo ya, y vemos que Dios le dio a los israelitas la oportunidad de entrar a la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel, a la tierra de Canaán. Pero ellos fracasaron. ¿Por qué? Porque desobedecieron, como nos dice Números 14 y 15. Pero todavía, en estos días, Dios nos da la oportunidad de entrar en el lugar supremo de su reposo. Él nos invita a que compartamos ese reposo. De hecho, la palabra de Dios nos dice Pedro en la carta que Dios nos llama a su gloria eterna. Él nos invita a acudir primeramente a Cristo, porque para entrar en el reposo de Dios no podemos entrar por medio de otra persona que no sea aquel que dio su vida. Recuerda, Dios sacó a su pueblo y lo sacó con poder redentor y lo sacó de la esclavitud. Pero en la nueva dispensación vemos que Dios nos saca de la esclavitud del pecado por medio del Redentor que dio su vida por nosotros, es decir, por Jesucristo. Es por tanto que es por medio de Él. Para entrar en su reposo, lo primero que se debe de hacer es creer que Dios tiene esta relación en mente para conmigo. Él tiene un propósito para tu vida y para cada ser humano en particular. De nuestra parte, debe estar el no hacer como hicieron los israelitas, escuchar la palabra de Dios, tomarla a la ligera, dejarla para otro día, y el resultado fue que no entraron a la tierra prometida. No, nosotros en el día de hoy debemos de confiar en Cristo. Para eso debe determinar, obedecerle, seguir sus reglas, aquello que Él nos dicta en su palabra. Hoy es el mejor momento para hallar la paz con Dios. Mañana, solo Dios sabe lo que puede pasarnos. Por eso es que es mejor descansar en Él y dejar que todas las cosas en manos de aquel que es el autor de la vida y nuestro Salvador, que es Jesucristo. Mi amigo, mi amiga, si tú me estás escuchando ahora y lo estás haciendo con fe, ahora en este momento tú tienes la oportunidad de rendir tu vida a Jesucristo. Y puedes hacerlo simplemente creyendo que para entrar en el reposo de Dios, tú debes primeramente de abrirle tu corazón a Jesucristo y aceptarle como tu Señor, como tu Salvador. Él podrá redimirte de tu pecado,
de tu delito y reconciliarte de nuevo con Dios. Si es así que tú quieres hacerlo y lo crees con toda tu fe, pues yo te animo ahora y a donde tú estás, que puedes hacer una oración conmigo y recibir a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Por tanto, ora conmigo ahí a donde estás y repite: Señor Jesús, he escuchado tu palabra, he tratado de tener paz en esta tierra, de reposar de lo que tengo, mis bienes materiales, pero me doy cuenta que no sirve de nada, porque la paz interior todavía no la tengo. Al escuchar hoy tu palabra, deseo libremente abrir mi corazón a ti y recibirte como mi Señor y mi Salvador. Y te entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo corazón, pues tú debes, para entrar en ese reposo, tener una comunión directa, que la tienes ya, con Dios, por medio de Jesucristo. Ora a Dios, y siempre por medio de Jesucristo. También es bueno que puedas leer su palabra, su consejo, su dirección. Ahí vas a encontrar los propósitos que Dios tiene para tu vida. Comienza por los evangelios, y también es muy bueno que puedas congregarte en una iglesia cristiano-evangélica donde se predique la sana doctrina y la palabra de Dios. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa, si así Él lo permite. Que Dios os bendiga a todos. Oh Señor, cuánto tiempo en oscuridad, sin sentido yo viví, mas tu gracia me alcanzó y me tocó, y hoy salvo soy por ti. Cuántas veces me alejé de ti, olvidando tu perdón, mas tu amor me levantó, me restauró, y hoy criatura nueva soy. Por ti, Jesús, tiene hoy sentido mi existir. Por ti, Jesús, nunca más seré lo que antes fui. Por ti, Jesús, hoy he vuelto a cantar, pues el gozo me das. Por ti, Jesús, gracias tú.